Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ana, soy una alumna de segundo de bachillerato del IE Santa Brígida y me voy a encargar de explicarles la razón de ser de las empresas. En primer lugar, cuando hablamos de la empresa, debemos hacernos dos preguntas básicas. ¿Qué es y de qué se encarga? ¿Qué es? Una empresa es una unidad económica de producción dirigida y coordinada por un empresario bajo unas condiciones de riesgo. Y en segundo lugar, nos debemos preguntar de qué se encarga la empresa. La empresa se encarga de combinar los factores productivos, que son la tierra, el trabajo y además el capital, para crear así una serie de bienes y servicios que satisfagan las necesidades de los consumidores. A continuación hablaremos de la evolución de las empresas. Estas han tenido una gran evolución a lo largo de la historia. La primera empresa surgió en el feudalismo. Se trataba de empresas familiares donde los pequeños artesanos se encargaban de producir y las empresas comerciales simplemente vendían esos productos. Posteriormente, en el mercantilismo, surgen grandes fábricas. Estas necesitan capital financiero, por lo que dan lugar a la creación de sociedades. En el siglo XIX se dio el capitalismo industrial. Este estuvo fuertemente marcado por la revolución industrial. Las grandes producciones en masa hicieron necesarias grandes cantidades de dinero, por lo que surgieron las entidades bancarias. Un siglo más tarde se da la separación entre los propietarios de las empresas, los accionistas y aquellos que las dirigen, los directivos. Finalmente, en el siglo XXI se produjo la revolución de Internet. Esta estuvo fuertemente marcada por la globalización. La globalización hizo posible que tanto empresas grandes como empresas pequeñas de cualquier parte del mundo pudieran comercializar entre sí. Además, en este momento la clave fundamental para las empresas era la capacidad intelectual de los miembros. Paralelamente a la evolución de la empresa, se fue dando la evolución del empresario. En primer lugar, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII se dio el empresario mercader. Este se encargaba de comprar los productos a los artesanos para luego venderlos. Además, gestionaba y controlaba su propio negocio. Seguidamente, de la mano de Adam Smith, llegó el empresario capitalista. Este era el propietario del negocio, aportaba el dinero y lo dirigía personalmente. Hasta el siglo XIX, de la mano de Cantillon, se desarrolló el empresario como hombre de negocios. Este se encargaba de comprar los factores y los vendía a un precio incierto, por lo que asumía riesgo. Un siglo más tarde se dio el empresario riesgo de Knight. Este compraba las materias primas y pagaba los factores productivos sin saber si iba a recuperar esa inversión. El beneficio era la recompensa de ese riesgo asumido. En el siglo XX, de la mano de Schumpeter, se desarrolló el empresario innovador, quien buscaba nuevas maneras de producir o nuevos productos. Posteriormente llegó Galbraith con la tecnoestructura. El empresario eran varios expertos en diferentes áreas que dirigían. En ese mismo siglo, Kirchner pensó que el empresario debía descubrir nuevas oportunidades, es decir, buscar nuevas oportunidades de negocio y descubrir aquellas necesidades que no estaban cubiertas. Finalmente, en el siglo XXI tenemos el empresario actual. Este debe ser un líder que asume riesgo y es innovador. Tras conocer la evolución del empresario, debemos tener claras las 4 funciones principales que tiene. El primero de todos es la planificación. El empresario debe fijar los objetivos que quiere lograr la empresa y marcar estrategias y tácticas para lograrlos. La segunda función es la gestión. El empresario debe gestionar y dirigir los factores productivos para encaminarlos hacia el objetivo marcado. Además, este debe organizar y coordinar las tareas y responsabilidades de los miembros de la empresa para lograr el objetivo. Finalmente, el empresario debe controlar que se cumplen las instrucciones dadas y los objetivos marcados se logran. Pero no solo el empresario tiene funciones, la empresa también cuenta con 4 funciones fundamentales. En primer lugar, encontramos la función de creación de valor. Para producir bienes y servicios hay que transformar unas materias primas y otros factores productivos. El valor que tienen estos factores productivos será inferior al valor del producto que producen. Esto es debido a que la empresa, al transformarlo, permite aumentar la utilidad de los bienes. Lo dota de utilidad de forma, es decir, los bienes se dan al cliente en una forma más útil. De utilidad de lugar, la empresa acerca el producto al consumidor. Además de utilidad de tiempo, es decir, los productos son distribuidos al cliente en el momento de la necesidad. Y finalmente, la utilidad de propiedad. Sin las empresas, la propiedad de las materias primas no llegaría a los consumidores. En segundo lugar, la utilidad de riesgo, pues la empresa paga los factores productivos antes de saber si podrá vender los productos que estos producen. En tercer lugar, la función social. La empresa crea bienes de calidad para los individuos, contribuye al desarrollo económico de la sociedad, genera empleo y ofrece variedad a los consumidores para que puedan elegir. En último lugar, encontramos la función productiva. La empresa hace una división de las tareas y coordina todo el proceso de producción para que se realicen y se produzcan los bienes en cantidades mucho más grandes de las que podríamos si estas empresas no existieran.
Esto vino marcado por la división del trabajo propuesta por Adam Smith. A continuación veremos la cadena de valor de la empresa, donde se concreta un conjunto de actividades que añaden valor a los productos y servicios de una empresa. Esta estuvo propuesta por Porter. En este análisis diferenciaremos tres elementos básicos. Las actividades primarias tienen que ver con el desarrollo del bien o el servicio, las actividades de soporte a las primarias, como la administración, organización de los recursos humanos, el desarrollo tecnológico, etc., y el margen, que es la diferencia entre el valor del producto y los costes totales que las actividades suponen para generar ese valor. Esta se denomina cadena de valor, pues considera las principales actividades como los eslabones de una cadena de actividades que van añadiendo valor al producto a medida que éste pasa por cada una de las áreas. Pero no solo existe la cadena de valor de la empresa, también existe la cadena de valor del sector que veremos a continuación. Esta cadena se desarrolla desde que se obtienen las materias primas de la tierra hasta que se crea el bien pasando por la producción. Podemos observar cómo al transformar las materias primas en productos más elaborados, se da el valor añadido. Esta es la diferencia entre el valor de los bienes producidos y el coste que nos supone su producción. Ahora nos toca ver los elementos de la empresa, es decir, ¿qué la forma? En primer lugar, dentro de una empresa encontramos el elemento humano. Están los dueños o accionistas de la empresa, que son quienes han aportado el capital de la empresa. En el caso de las grandes empresas, estos solo aportan el dinero, pero en el caso de las pequeñas, además llevan toda la dirección. Por otra parte, encontramos a los directivos. Estos son quienes toman las decisiones de la empresa. En el caso de las grandes empresas, reciben un salario por esta función. Sin embargo, en el caso de las pequeñas empresas, son los mismos dueños quienes llevan la dirección. Y el último elemento humano son los trabajadores. Estos son los encargados de llevar a cabo toda la producción de la empresa a cambio de un salario. Además de los elementos humanos, dentro de una empresa también encontramos los elementos materiales. Estos son los elementos tangibles, es decir, los que podemos tocar. Debemos diferenciar entre el capital no corriente, son los elementos permanentes que se encuentran en la empresa durante un largo periodo de tiempo y no cambian. Por ejemplo, la maquinaria, las instalaciones o los equipos informáticos. Y en segundo lugar está el capital corriente. En este caso son los elementos cambiantes que permanecen durante un corto periodo de tiempo en la empresa, como por ejemplo las materias primas. Además de los elementos materiales, dentro de la empresa encontramos los elementos inmateriales, es decir, los que no son tangibles. Sin embargo, estos tienen gran importancia para la empresa. Podemos distinguir entre la organización, la cual nos indica todas las relaciones que hay entre los elementos humanos y los materiales, es decir, cuáles son las funciones y responsabilidades de los trabajadores, quién manda, cómo se comunican, etc. Otro elemento fundamental es la cultura, son todos los valores y creencias de una empresa que marcan su comportamiento. Y finalmente encontramos la imagen. Esta es la forma en la que el mundo exterior ve a la empresa. El último de los elementos de la empresa sería el entorno. ¿Qué es el entorno? Es aquello que rodea a la empresa y por tanto le afecta. Dentro del entorno debemos diferenciar el entorno general, es decir, aquel entorno que afecta por igual a todas las empresas de una región. Aquí dentro incluiríamos los factores político-legales, es decir, la legislación vigente, las políticas del gobierno, los factores económicos, es decir, el nivel de desempleo, el desarrollo de un país, los factores socioculturales, el nivel educativo de la población, sus hábitos y estilos de vida, y por último los factores tecnológicos, es decir, los avances tecnológicos que están vigentes, que son necesarios para evitar la obsolescencia de la empresa. Por otra parte está el entorno específico que afecta a las empresas de un sector con características similares. Aquí intervendrían los clientes, los proveedores, los competidores y los intermediarios. Bien, y a continuación nos centraremos mayormente en la razón de ser de la empresa, es decir, en su misión, el propósito por el que se creó, y la visión, donde quiere estar situada en un futuro. Ambos, tanto la misión como la visión, son quienes determinarán los objetivos de la empresa, es decir, la guía para cumplir sus propósitos futuros. A continuación, a través del esquema que podemos ver en la pantalla, procederé a explicar cuáles son las dos variantes de los objetivos. Los objetivos de una empresa se dividen en estratégicos y operativos, pero ¿cuál es la diferencia? Los objetivos estratégicos está previsto que se cumplan en un plazo de 1 a 5 años, es decir, a largo plazo. Estos pueden ser cuantitativos, es decir, que se pueden medir con números como obtener el máximo beneficio, aumentar valor de mercado, minimizar los costes, un crecimiento, aunque se sacrifique algo del beneficio, o aumentar el número de clientes, con campañas de marketing, ofertas, etc. Y por otra parte están los cualitativos. ¿Esto qué significa? Significa que no se pueden medir con números. Estos objetivos están mayormente enfocados hacia la satisfacción del cliente. Un cliente que está satisfecho volverá y recomendará el producto.
Hacia la imagen de la empresa, debemos crear una idea de nuestra empresa en los consumidores. La calidad de nuestros productos. Si ofrecemos productos de mayor calidad, se nos creará una buena reputación. La satisfacción del trabajador. Debemos lograr mayor satisfacción en nuestros trabajadores para así lograr un aumento de la productividad. La consolidación en el mercado, es decir, mantenernos en el mercado. Y la supervivencia, no desaparecer. Pero además las empresas también tienen algunos objetivos sociales, como puede ser la responsabilidad social económica o responsabilidad social corporativa, que explicaré posteriormente. En segundo lugar, encontramos los objetivos operativos. Estos está previsto que se cumplan en un corto plazo, es decir, en un plazo menor a un año. Después de conocer los tipos de objetivos, conoceremos el conflicto dentro de la empresa que surge por los objetivos. Dentro de la empresa existen dos grupos diferenciados. Está el grupo interno, son los miembros de la empresa como los propietarios, directivos o trabajadores, y el grupo externo, los clientes, proveedores, el Estado y los ciudadanos. Debido a esto surge el conflicto de objetivos, es decir, lo que puede interesar a un grupo puede no interesar al otro. Es por esto que el desafío de los directivos es marcar objetivos positivos para ellos mismos y que además permita a los demás grupos conseguir los suyos. Ahora sí, continuaré explicando la responsabilidad social empresarial o corporativa. Las empresas y sus actuaciones tienen gran influencia sobre la sociedad. Es por esto que la responsabilidad es un comportamiento voluntario de empresas para que sus acciones tengan repercusiones positivas en la sociedad. Existen tres tipos distintos. La responsabilidad económica sería la primera. Esta consiste en favorecer el desarrollo económico de su entorno a través de la creación de riqueza, de puestos de trabajo o el pago de impuestos. En segundo lugar, además, las empresas tienen responsabilidad medioambiental. Esto consiste en reducir el impacto de su actividad en el medio ambiente, utilizando menos energía, produciendo menos residuos, etc. Y finalmente encontraríamos la responsabilidad social, es decir, mantener a los trabajadores en condiciones dignas, informar a los consumidores sobre nuestros productos, respetar la legislación vigente, entre otros. Y finalmente llegamos al último apartado de este tema, las áreas funcionales de una empresa. Estas son una división de la empresa en diferentes departamentos donde cada uno se dedica a lo mejor que sabe hacer. La empresa está separada en 4 departamentos diferenciados. En primer lugar encontramos el área de producción. Este área no existe en todas las empresas, debido a que las empresas comerciales no cuentan con ella. Esto es debido a que no realizan ninguna transformación, sino que se dedican a la compraventa de productos. Sin embargo, muchas otras empresas sí cuentan con este área, y es donde se lleva a cabo la producción, teniendo en cuenta el gusto de los consumidores y sus posibilidades económicas, entre otros factores. Por otra parte, encontramos el área de finanzas o de inversión y financiación. En este área se decide de dónde obtener el dinero y la manera en que se devolverá en mejores condiciones para la empresa. Además, aquí se aprobará en qué invertir todo el dinero obtenido. Seguidamente, encontramos el área de recursos humanos. En este área es donde se contrata a los trabajadores, se lleva a cabo su formación y se gestionan sus documentos. Además, está conectado con otras áreas para conocer sus necesidades. Y por último nos encontramos con el área de marketing o el área comercial. Es aquí donde se lleva a cabo la investigación de los consumidores, se da a conocer el producto, etc. Con esto ya hemos llegado al final de la explicación, así que muchas gracias por la atención.